Hola, ¿cómo te va, Jesús? Buenas ¿Cómo andás? tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Muy bien, aquí andamos. Aquí de viernes, en este rato, Y de viernes y corriendo, pero está corriendo. bien. Es una buena forma de terminar la Esta semana. semanita, ¿verdad? No, que es lo que tiene. Al final también, yo creo, ¿no? Que, bueno, aunque aquí, en este caso, el veranito, y estamos también con muchas cosas, o sea que, bueno, también nos toca ir aterrizando la semana e ir acabando. O sea que, muy bien. Exactamente. Acá estamos paradójicamente con primavera, digamos, Ujú, si se quiere. 20 y algo de grados. mm. Es, digamos, una de las tantas rarezas que hemos tenido este año en el clima. Nos ha cambiado también. Sí, sí, Así andamos. sí. Aquí, bueno, donde estoy yo viviendo, como está, bueno, a la mañana estaba lloviendo, ahora sí que está mejor, hace mejor temperatura, pero bueno, pleno julio, pues para nosotros es como, da igual, la lluvia está por ahí, o sea que, pero bueno, Exacto. muy bien. Bueno, José Luis, pues nada, bienvenido este rato a este directo que ya vamos haciendo unos cuantos, ¿no? Ya llevamos unos cuantos trabajando, bueno, o por lo menos, ¿no? Charlando sobre las enfermedades crónicas y diferentes situaciones, quizás, ¿no? Y hoy nos toca, pues, hablar o nos hemos planteado hablar del adulto mayor, ¿no? Las personas mayores y esta, bueno, convivencia con la enfermedad crónica, ¿no? Sí, este es un tema, digamos, eh, importante en función de algunas situaciones que se vienen dando digamos, desde hace ya unos años, que es, por un lado, la prolongación de la expectativa de vida, por otro lado, también em, la disponibilidad de nuevas tecnologías, tanto diagnósticas como de tratamiento, que hacen que también no solamente la calidad de vida, perdón, la expectativa de vida se prolongue de una manera matemática simplemente, sino que hay recursos para diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que aparecen en los adultos mayores y por arriba de los 60 años, que es así como se considera la OMS y la mayor parte de las instituciones define al adulto mayor. Y esto también conlleva con un incremento en la demanda de recursos de salud, porque en la medida que el adulto mayor vive más tiempo, la posibilidad de presentar, por un lado, los deterioros propios del paso del tiempo en la salud, y por otro lado, la posibilidad de que tenga alguna enfermedad crónica asociada, hace que el consumo de recursos de salud de esta masa de gente que somos los adultos mayores, bueno, hace que el sistema de salud de alguna manera debiera estar preparado como para atender a ese exceso de demanda. Y bueno, no sé en España, pero acá no está preparado para, Mm, para recibir. O sea, se van resolviendo, digamos, las situaciones como el bombero, digamos. Bueno, hay un incendio, va el bombero y lo apaga. Ahora, sistema de prevención de incendios, digamos, no hay plenamente desarrollados en esta parte en Latinoamérica en general, te ujú, diría, y también junto con eso, eh, tampoco hay un lugar preestablecido por la sociedad para el adulto mayor. O sea, a diferencia de otras culturas, como de pronto las culturas orientales, en donde el adulto mayor es venerado y respetado porque es una persona con experiencia, etcétera. Acá, bueno, sí, experiencia tenemos, pero bueno, arreglate como podés. mm.
no hay, este es un problema, digamos, cultural. No se le ha dado un espacio, eh, bueno, razones puede haber muchas y no es el momento de discutirlas, pero entonces, entre que hay una creciente demanda de recursos de salud en función de todo esto que comentamos, y que tampoco la sociedad le ha dado le da un espacio al adulto mayor, bueno, hay algunas eventualidades que son propias de la edad del adulto mayor que o se presentan más frecuentemente o que se presentan más tempranamente, con lo cual el adulto mayor debe convivir más tiempo con esos problemas. Y a propósito, para que, digamos, no sea solo mi voz la que suena, te te voy a preguntar eh, cuáles son digamos, en tu experiencia, los trastornos más frecuentes en el área de conducta y psicológica de los adultos mayores. No hablemos ahora con enfermedades crónicas, hablemos de un adulto mayor sin enfermedad crónica. Mm. Sí, en cuanto a salud mental, podríamos decir, ¿no? Un poco Exactamente. esta parte, ¿no? Yo diría que, bueno, quizás ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Pero si es una persona que no mayor, ¿no? Un adulto mayor que no tiene una condición física, ah, bueno, que limitante, por decirlo así, a veces, o la experiencia que yo he tenido por lo menos, sí que, bueno, pues hay una continuidad en la vida, por decirlo así, con los recursos o espacios de ocio que ha podido incorporar a su vida y que hay por lo menos donde vivimos, ¿no? Pues en la comunidad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que pueden aprovecharlos y que pueden hacer. Y yo lo que veo son destacaría como dos cosas. Los duelos, ¿no? Es decir, la vivencia igual que tiene que ver con la pérdida de, de alguien, ¿no? De un ser querido, que quizás es algo que las personas mayores, um, a veces la idea es como de que no lo van a sufrir o como que no lo van a, no sé, como que no les va a afectar tanto, ¿no? Por haber vivido tanto, algo así. Hay como una especie de idea ahí que no es real, que no es real, es una especie de mito o de creencia, como si no fuera a afectar, pues porque ya han pasado muchas cosas, ¿no? En la vida y yo la experiencia que tengo, pues, de acompañamiento va por ahí, ¿no? A personas mayores que sufren, pues bueno, pérdidas de seres muy queridos y que a veces lo difícil, ¿no? También de llevarlo y de hacer. Eso por un lado. Luego, por otro lado, otra experiencia que voy viviendo y acompañando tiene que ver con la soledad, ¿sí? La experiencia de soledad, bueno, quizás por esas pérdidas, quizás pues porque ha podido ser difícil, quizás para las generaciones que ahora son mayores, ¿no? Generar espacios, ¿no? Eh, bueno, familias sí, pero a veces problemas que hay por ahí, o amistades que acompañen, ¿no? Que haya esa duración en edades, bueno, que ya van avanzando, por decirlo así. Y cómo eso se mezcla un poco pues con la ansiedad o la depresión, ¿no? Un poco esta mezcla que está por ahí, ¿no? Eso sería un poco, ¿no? Es un poco generalista, por decirlo así, pero a la vez también es, bueno, pues cuando la persona adulta mayor pues tiene una red de apoyo y hay un espacio comunitario en el que sentirse también de cierta manera reconocido, hay un estado de salud también relativamente bueno, pues la persona por lo general veo que bien, ¿no? Es decir, que va enganchándose a la vida, ¿no? Y dándole una continuidad, ¿no? Pero cuando empiezan estas pérdidas o hay la experiencia de soledad es muy complicada y, y quizás esa es la red que haría falta, ¿no? Sin llegar en nuestro país, por ejemplo, pues solo a llegar al punto de estar en una residencia para personas mayores o en otros espacios, ¿no? Creo que debería haber otras cosas que acompañaran eso a las personas, ¿no? Sí, digamos, precisamente yo creo que vos has mencionado una cosa que es absolutamente
crítica en el adulto mayor, que es la soledad, el aislamiento. Ese aislamiento, cuando el aislamiento no es voluntario, porque de pronto, bueno, hay quienes prefieren estar solos, sí, bueno, entonces es una elección. Entonces, bueno, si es una elección, bueno, está bien, uno debe respetarla y se supone que va a tener menos impacto en el paciente y en su calidad de vida. Pero cuando no es una elección, entonces el aislamiento es uno de los, diría yo, uno de los mayores enemigos del adulto mayor, porque ahí comienzan a entretejerse un montón de trastornos de la salud mental, sobre todo la ansiedad mezclada con depresión, y ahí también en este tema participan otros factores, o pueden participar por lo menos. Uno es la limitación de la movilidad. Esto es un factor que se ve, bueno, así como los motores de los autos tienen su vida útil, la estructura biológica, digamos, el motor biológico también va teniendo su vida útil y va teniendo desgaste. Entonces muchas veces, aún sin traumatismos ni cosas en particular, digamos, bueno, sobre todo las articulaciones de los miembros inferiores, las caderas, las rodillas, sufren, y sobre todo si el paciente, el individuo, digamos, si el individuo ha tenido exceso de peso durante mucho tiempo, porque esto hace que sobrecargue más las articulaciones, esta es la cadera y la rodilla, que son las articulaciones junto con los tobillos que soportan el peso del cuerpo. Entonces hay un desgaste y esto hace que, digamos, la movilidad puede estar reducida. Obviamente, esto no necesariamente puede, tiene que ser un impedimento, simplemente porque, qué sé yo, no sé. A ver, Kissinger viajó a China recientemente, Kissinger tiene 100 años. Digamos, podemos estar hablando de una extrema de la curva de Gauss, pero quiero decir, si hay un motor interno suficientemente potente, hay algunas adversidades de la limitación de la motilidad que se superan. Y también hay otro tema que conspira con esto, que es el tema del deterioro de de algunos sentidos, como la visión y la audición. Entonces, digamos, esto hace que es notable como la disminución de la audición, o en algunos casos la pérdida, que no es fácil. En algunos pacientes con los audífonos se puede recuperar y en otros no, pero cómo los aísla, están más aislados para poner una situación extrema, los sordos que los ciegos. Les produce situación de, por lo menos la experiencia que yo he visto, los aísla más. Y entonces, claro, lógicamente, hoy que mucho circula, digamos, si bien muchos de los que hoy somos adultos mayores, no pertenecemos a la generación tecnológica, sino que la, la- la- la tecnología de alguna manera nos inundó y cada uno, bueno, tomó lo que pudo, lo que quiso y con esas herramientas se maneja. Pero obviamente como hoy la tecnología está metida en todos los rincones, si por ejemplo, si tiene trastorno de audición no adecuadamente reemplazado por un audífono, ya tiene una barrera para conectarse. Y si tiene déficit en la visión, digamos, lo más común que se ve, pero que es fácilmente resolvible con una cirugía, es las cataratas, siempre y cuando, digamos, el sistema permita hacer el reemplazo del cristalino, pero, digamos, hay problemas con la visión. Entonces, si bien hay celulares o tablets que tienen números y letras más grandes y uno puede regular el tamaño de la letra, pero bueno, para regularlo hay que tener un mínimo conocimiento que a veces hay cierta resistencia por parte del adulto mayor a adquirirlo.
Y aparte también, si hay trastornos de movilidad fina en los dedos de la mano, quizás ciertos movimientos finos, como son estos vinculados con el uso de dispositivos electrónicos, se puede también dificultar. Entonces, todas estas cosas van llevando a un aislamiento de alguna manera, y es muy importante por eso tener un grupo de referencia de una edad más o menos similar, porque esto hace que uno vea en el otro que, bueno, de alguna forma, si el otro puede, yo también debo poder, porque no, digamos, ninguno es un superhéroe. Entonces, esto es sumamente importante y es algo que no hay que perder y hay que fomentar. A veces la tendencia a veces de la familia cuando convive con el adulto mayor es no hagas esto, no hagas el otro, no vayas a hacer compras al súper porque te podés caer, sino que hay que buscar la manera que el adulto mayor se sienta útil, si no la autoestima se va al quinto subsuelo. Entonces un poco, bueno, no sirvo para nada, no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ¿para qué vivo? Depresión y todo lo que conlleva, como para, no digo que todo tenga que ser así, pero digo que es uno de los caminos. Y hay otro punto interesante que es el tema del deterioro cognitivo. Si bien es cierto que el deterioro cognitivo eh, tiende a ser más frecuente con el incremento de la edad, digamos como concepto general, es más probable que tenga deterioro cognitivo una persona de 80 años que una de 65. Sin embargo, como este deterioro cognitivo puede ser frenado y uno puede entrenar todas las cualidades cognitivas, la atención, la memoria, el foco para concentrarse un determinado tiempo y resolver un tema, etcétera, etcétera, todo esto se puede entrenar. Pero como se puede entrenar, el deterioro cognitivo en realidad no debiera ser una limitante, salvo el desarrollo de ciertas patologías, como algunas demencias, que van de la mano con deterioro cognitivo. Pero en ausencia de patología, estos temas debieran ser superados con la estimulación cognitiva, lo cual requiere, digamos, que el adulto mayor eh, o que lo estimulen o que lo... Ay, se ha cortado. Bueno, esperamos un momento a ver si vuelve, ¿no? Creo que interesante esto que estaba diciendo José Luis, principalmente por este elemento, ¿no? Que es la conexión a poder ver cómo el deterioro cognitivo es relativo también, ¿no? En la persona mayor, en el adulto mayor, sobre todo en cuanto a si hay una enfermedad que sí conlleva ese deterioro cognitivo. Aún así, probablemente haya un espacio de tiempo en el que se puede trabajar y se puede desarrollar, ¿no? Y por otro lado, también cuando hay, bueno, otros movimientos, que es el trabajo de la estimulación cognitiva en general en los adultos mayores, que sí se van viendo como las diferentes áreas a trabajar, pues el lenguaje, el cálculo, la atención, la concentración, etcétera. Todo eso se puede ir trabajando, bien sea porque, como estaba creo que diciendo José Luis, pueda ser porque, bueno, desde ahí hay una intención, unas ganas por parte del adulto mayor, y si no, pues porque esté en el espacio que esté, pues con la familia, o un espacio residencial, lo que sea, esa estimulación también se puede dar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un camino a ir haciendo, a ir trabajando, y sobre todo porque, bueno, porque no, no es algo como que no se puede hacer, sino que hay mucha investigación también al respecto y se puede
considerar y tener muy en cuenta. Vamos a ver si va llegando José Luis, si se incorpora y continuamos un poquito. Bueno, que sigo aquí, pero vamos a ver cómo hacemos esto. Muy bien. Bueno, podemos a ver si conseguimos este espacio. Principalmente, voy a intentar seguir contactando con José Luis, darnos cuenta de que no podemos obviar, sobre todo que el adulto mayor, bueno, hay unas necesidades que se van a ir dando, ¿no? Unas necesidades que se van a tener que tener en cuenta, si no, pues vamos a perder, ¿no? Como esa posibilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Principalmente yo creo que trayendo esa disposición de encaminar, ¿no? Es decir, de darle una continuidad a su proceso vital. Para eso la comunidad, la sociedad tiene que hacerlo también, ¿no? Porque hay personas, sobre todo en este momento, en el que está costando. Voy a ponerle. Muy bien. Vale, es decir, como que hay personas que van a querer darle esa continuidad bueno, a su aprendizaje, a esta estimulación de la que hablamos, a esta conexión, y personas que se van a encontrar también un poco vacío, ¿no? Ahora Ya volvimos estamos. a... Aquí he Sí, seguido hablando un poco mientras esto, ¿no? Estaba, si te parece, comparto un poco bueno, que brevemente lo que he dicho o lo que he tratado de darle una continuidad a lo que estabas compartiendo, ¿no? De correcto, cómo correcto. Sí, dale, dale. eso, ¿no? De cómo esa estimulación pues es algo necesario, algo que se puede realizar si hay un deterioro. A ver, leve deterioro que se puede dar en la edad si uno no tiene esa estimulación, es decir, ni siquiera se interesa por nada o yo qué sé, simplemente por la lectura o por la música, simplemente desde ahí. Entonces es muy importante cómo trabajarlo, ¿no? Y trataba un poco de compartir a la audiencia que ese trabajo lo puede hacer la propia persona, por supuesto, y si no, pues la familia o el espacio en el que se encuentre, ¿no? Con personas afines también como compartes, ¿no? Y luego esa parte pues de que cuando hay un deterioro cognitivo asociado o que tiene que ver como efecto de una enfermedad, pues ahí está un poco los límites, ¿no? Cómo vaya de veloz de alguna manera esa enfermedad, qué dificultades haya a la hora pues de que la persona pueda percibir, ¿no? Y pueda recibir esa estimulación y darle continuidad, pero suele haber margen de maniobra, ¿no? Por lo menos, vamos, lo que yo voy viendo en los espacios en los que me he movido o con las personas que puedo acompañar, pues hay cierto espacio de maniobra para estimular, ¿no? Desde lo más verbal a incluso lo más sensorial, ¿no? Que yo creo que es también algo clave en los espacios Exacto. como las enfermedades como una demencia o tipo Alzheimer o otro tipo, ¿no? que haya, ¿no? Exacto, ahí ya, bueno, las estrategias cambian porque, Claro. digamos, el abordaje tiene que ser más integral, no solamente a lo cognitivo, Uh-huh. sino también al paciente en general, pero digamos que me parece que es importante que quede el concepto que edad avanzada o adulto mayor no es sinónimo de deterioro cognitivo necesariamente. Esto es Muy muy bien. importante y creo que últimamente ha habido bastante concientización en la sociedad y en los profesionales también del ámbito de la salud sobre la disponibilidad de esta herramienta y la implementación temprana, digamos. No hace falta llegar a la edad adulta para ser adulto mayor,
para empezar a hacerlo, ya incluso a veces con las particularidades que tiene la vida moderna, uno tiene una estimulación cognitiva bastante importante. Bastante. Así que no hace falta recursos extra, pero quiero decir que si esa estimulación, como por ejemplo, una vez que el individuo se jubila, que no sé cuál es la expresión que usan la Sí, la misma jubilación, expresión en España. sí, sí. Correcto. La persona Entonces, se una vez que se jubila y... jubila, ahí ya tiene una importante disminución del estímulo del entorno. Y ese es el momento en donde hay que comenzar a estimular con otras herramientas que no son ya el trabajo o ciertas actividades que venían vinculadas, la socialización que a veces viene de la mano también del trabajo, digamos, reemplazando eso por otras herramientas, sea continuar trabajando en algo similar, pero por ahí a un ritmo un poco más más bajo, despacio, o hacer actividades que lo mantengan ocupado, que aparte viene muy bien es un antidepresivo natural, diría yo, el mantenerse ocupado. efectivamente. Y me parece, si vos estás de acuerdo, que ahora podemos pasar a ver algunas cosas del adulto mayor con una enfermedad crónica. Eh, el adulto mayor con las enfermedades. En principio, digamos que de las enfermedades crónicas que son más prevalentes, es decir, que hay mayor cantidad de casos, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, diabetes tipo 2, cáncer, EPOC, insuficiencia renal crónica, son las más prevalentes, es decir, tenemos mayor cantidad de pacientes con estas enfermedades. Entonces ya el hecho de tener una enfermedad crónica ya implica ciertos, yo le llamaré un cierto precondicionamiento, que es que, bueno, tiene que hacer un tratamiento, tiene que hacer controles médicos, de pronto tiene que hacer una dieta, y entonces muchas veces la reflexión es, y bueno, y a esta altura de mi vida yo tengo que seguir privándome de cosas. Bueno, en realidad se supone mal, pero es lo que está cargado en el chip del inconsciente colectivo. Yo ahora terminé de trabajar y bueno, ahora me dedico a vivir la vida. Bueno, sí, de la manera que podés vivirla a esta altura de las circunstancias. Entonces, todo, y a veces tienen que también hacer actividad física como parte del tratamiento de la enfermedad crónica. Entonces, todo esto le impone situaciones desde afuera, digo, desde el médico o de los profesionales, distintos profesionales de la salud, que muchas veces son resistidas. Pero, pero bueno, es parte, entonces esto es una situación que por otro lado, vos mencionaste antes lo de los duelos por pérdida, vinculado básicamente a la pérdida de familiares o amigos, etcétera. Acá hay que hacer el duelo de la parte de la salud que se pierde. Exacto. Ese es el primer paso para convivir en una forma armónica con una enfermedad crónica. Entonces, bueno, es otro duelo que tiene que hacer el adulto mayor. Y entonces, bueno, como tal, tiene que elaborar esa pérdida. Y como vos bien dijiste, no porque hayan pasado muchos años, uno puede cambiar el color del cabello, como podrán ver, pero la sensibilidad no se va haciendo más dura. Al contrario, uno va siendo más sensible. Porque es como que no hay tanto resto de muchas cosas a cierta altura de la vida. Entonces, es como que vos tengas en tu bolsillo 100 euros
o 10 euros. Digo, mira, ahora tenés que gastar o tenés que donar 1 euro. Si tenés 10 es una historia, si tenés 100 es otro. ¿Es el 10% o es el 1%? El adulto mayor está en los 10 euros que tiene en el bolsillo. Entonces, el resto que tiene no es tanto, tanto. No significa que no alcance, significa que no es tanto. Entonces, estas situaciones pesan en la vida de un individuo. También es cierto que puede haber adquirido recursos como para sobrellevar, puede haber desarrollado la resiliencia, porque, bueno, porque en su trabajo la tuvo que desarrollar por razones de supervivencia, digamos. Pero bueno, pero acá ya empiezan a jugar factores más individuales. No lo podemos generalizar. Entonces, pero digo, la enfermedad ya implica, primero, imposiciones desde afuera, implica el duelo de parte de la salud que se ha perdido. Y después implica, dependiendo de la magnitud del problema, uno puede tener una enfermedad leve, moderada o severa, en cuyo caso el impacto de síntomas es mayor o menor, y también uno tiene que empezar a comprender que, por ejemplo, un diabético del adulto puede tener 2 gramos de glucemia en las mediciones en la yema del dedo, con la sangre capilar, y no tener demasiados síntomas. Yo no tengo demasiados síntomas, sí, pero 2 gramos de glucemia en ayunas es una glucemia alta. Hoy no pasa nada, mañana no pasa nada, dentro de 2 semanas tampoco, pero quizá dentro de 3 años sí. Entonces, y lo interesante de esto, interesante, digo, lo importante para entender es que cuando dentro de 3 años te llega la comunicación de tu salud, es decir, mirá, ¿sabés qué pasa? Desarrollate problemas en la vista. No hay, no hay vuelta, o sea, no se puede devolver y decir, no, mirá, no me interesa ofrecer como el menú de un restaurante, no es así. Entonces, todas estas cosas deben ser comprendidas. ¿Para qué? Para tratar de mejorar la calidad de vida que tiene el individuo mayor, el adulto mayor. Porque aquí se trata fundamentalmente, no solamente de cantidad de vida, que eso se puede lograr en la medida que uno reduzca la cantidad de descompensaciones que puede tener la enfermedad, o prolongar todo lo que se pueda la aparición de alguna complicación. Pero la calidad de vida es un tema sumamente importante, particularmente en el adulto mayor. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, las referencias, lo que vos te parece importante comentar al respecto? Sí, yo creo que esto bueno, muy de acuerdo con todo lo que has ido compartiendo, ¿no? Que hay esta experiencia de la pérdida, ¿no? De la propia salud o de la corporalidad, ¿no? En muchos sentidos, y cómo eso es una adaptación que como adultos, pasando, digámoslo, por ser adultos mayores, pues habremos de pasar o hemos de pasar, ¿no? Y cómo a veces hay esta, en mi experiencia, no veo también como este punto bueno, de fuga, ¿no? De que no pasa nada o de que no va a pasar, o ahora estoy bien y dentro de tal, pues ya veremos, ¿no? Pero claro, cuando llega ese ya veremos, lo que se ve muchas veces, se podía quizás haber prevenido, por ejemplo, ¿no? O se podría haber tenido más cuota de calidad de vida, ¿no? Que yo creo que es la clave. Yo creo que hay también, lo voy a unir un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Como experiencia de soledad o experiencia de llegar a la jubilación, pues si ponemos un poco ese baremo, ¿vale? O esa marca, eh, como punto en el qué hago después, ¿no? Y cómo ahí a veces empieza la conexión o continúa la conexión con la red de amistades, de familia, de lo que sea, o al contrario, se da este otro lado de pérdida también y de no conexión, ni siquiera
actividades que igual me gustaría hacer o que he pensado siempre hacer y nunca he hecho y ahora sí quiero, ¿no? Entonces, cuando esto se da, también se mezcla. Si empiezan a venir esas pérdidas, aunque sean pequeñas, pero que van dándose progresivamente, como bien decías, de no ver, la vista, el oído, el poder andar simplemente sin, yo qué sé, sin sufrir en exceso, pues hay una combinación que a veces va mermando esa calidad de vida y que cuando se aumentan esas posibilidades de conexión, de estimulación, de tener recursos para poder suplir esas pérdidas también, ¿no? Y además aceptarlo, y además duelarlo, ¿no? Y además saber que puedo seguir haciendo cosas en muchas circunstancias, pues es sumamente importante, ¿no? Y como a veces, bueno, llegamos ahí y ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Llegar a esa meta y mucha gente se queda en el vacío. Y hay auténticas crisis también existenciales, diría yo, Exactamente. que, Sí, sí. que, uf, que traen luego también incluso, pues eso, el no cuidarse tanto o el no ver, ¿no? Y ese caminito yo creo que hay que hacerlo y que también nos podemos ir como preparando, ¿no? Y pudiendo trabajar. Si quizás lo unimos un poco con esta perspectiva de cómo somos, ¿no? Por ejemplo, desde la masculinidad también, ¿no? De tirar y tirar o de no pedir ayuda o de no hacer, por ejemplo, pues también nos podemos quedar no por el camino, porque fatal, pero sí un poco como, venga, como si no pasara nada, como si no hiciera falta quizás pararse, darle una vuelta antes de que vayan llegando estas cosas, tener ideas y reflexiones sobre cómo me gustaría estar en mi vejez o qué puedo hacer para contribuir Correcto. a mi ser adulto mayor, ¿no? ¿Qué recursos hay en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad? Hacernos estos planteamientos, ¿no? Sin perdérnoslos, porque si no podemos divagar un montón o llegar a un punto en el que dices, bueno, y ahora estoy aquí en esto y ¿qué hago yo? ¿Qué decisión tomo? Si no conozco ni lo que es, yo qué sé, pues eso, ni lo que es una residencia de personas mayores, ¿vale? Por ponerlo así, con todos los mitos y todas las creencias que hay, todas las historias. Sí, Pero bueno. por eso me parece que construyendo sobre lo que venías diciendo, es sumamente importante el desarrollo de un proyecto de vida. Exacto, exacto. ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? Ujú, Y no, digamos, esto es sumamente ujú, importante para la vida, la cantidad de vida y la calidad de vida. ujú, Y esto exacto. digamos, me trae al recuerdo un párrafo del libro de Víctor Frankl, de El hombre en busca del destino. Ujú, Digamos, Víctor Frankl fue un neurólogo y después desarrolló la logoterapia, exacto. que estuvo preso en campos de concentración y él ya venía estudiando algunas conductas en las personas y en el campo de concentración, bueno, fue, digamos, forzadamente y en una situación absolutamente, digamos, rechazable, pero es lo que era, él estaba ahí en contra de su deseo y aprovechó para ver las conductas y lo iba anotando y lo tenía escondido para que no se lo quiten y digamos, él lo que veía es que aquellas personas que lograron sobrevivir al campo de concentración, él creo que estuvo en Auschwitz, si mal no recuerdo, pero digamos, las personas que lograron sufrir, lograron superar esa situación, fueron aquellas que tenían algo que hacer después. No estaba relacionado con la hambruna que pasaron o lo duro de los trabajos físicos a los que eran sometidos o las enfermedades que pudieron atravesar, sino que era esto, aquellos que tenían algo que hacer, quiero conocer a mis nietos, quiero terminar mi casa, lo que fuera, esa gente fue fundamentalmente la que logró sobrevivir al campo de concentración.
Eso es. Y un poco lo que uno puede bajar de esa observación a la vida cotidiana es el proyecto de vida, algo por qué vivir, no durar, sino vivir. Exacto. Entonces, esto le aporta mucha calidad de vida y le aporta seguramente, si bien no lo puedo decir con precisión porque no hay estudios hasta donde yo conozco al respecto, seguramente cantidad de vida. Eso. Entonces, desarrollar un proyecto de vida no es no que ir a la NASA para aprender a hacerlo, pero hay algunas técnicas para aprender a hacer un proyecto de vida y creo que es un buen ejercicio para todos aquellos que van llegando a los 60 o que están próximos a jubilarse, decir, bueno, ¿cómo quiero encargar mi vida de acá para adelante? Lo cual alguien podrá decir, yo me quiero tomar un año sabático. Tómate un año sabático. Con el compromiso que cuando termine el año sabático, haces el proyecto de vida. Exacto. Porque esto es para él, no es para el resto, es para él. Y el impacto que tiene es notable. Uno tiene pocos casos, seguramente vos también tenés casos entre tus pacientes, que ves quién tiene proyectos, quién no tiene proyectos y cómo vive ese mientras tanto. O sea, yo diría que la diferencia entre durar y vivir. Muy bien. Vamos a ir acabando, José Luis, ¿Cómo no? ¿vale? Y acabamos un poquito antes, pero sí traer un poco esta idea, ¿no? Yo creo que es algo que también podríamos trabajar o conversar en estas reflexiones que tenemos, Sin también duda, con la sí, sí. audiencia, de cómo darnos cuenta de que podemos trabajar sobre nuestro proyecto de vida, ¿no? Y en cualquier momento de la vida, pero hoy que nos centramos en ser adultos mayores o cuando somos adultos mayores, pues yo creo que es más importante todavía, ¿no? Que Sin duda. no lleguemos sin pensarlo, ¿no? No lleguemos sin... A veces la vida nos puede llevar un poco así, ¿no? Pero quizás esta reflexión que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y que nos puede dar, sumar esa calidad de vida y ese para qué vivir, ¿no? Que decía Víctor Frankl también, como muy bien has dicho. Exactamente. Bueno, José Buenísimo, Luis, Jesús. No, nos vemos en el próximo vivo. Muchísimas gracias por la invitación a compartirlo con vos. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y bueno, hasta la próxima. Tenemos proyecto de vida. exactamente, lo seguimos teniendo. ¿Cómo Muchísimas no? gracias a todos y a todas por escucharnos y nos vemos. Chao, José Luis, Nos muchas vemos. Chao. gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.